Bueno, pues es una bendición saber que nosotros hasta estas fechas las podemos festejar de manera diferente porque está Cristo en medio de nosotros, Cristo está en nosotros y Cristo hace la diferencia de cómo festejamos hoy, porque si el tema es la independencia, la libertad que obtuvo una nación, nosotros pues también, ¿verdad? Podemos meditar y reflexionar siendo cristocéntricos, luchando por serlo y de no contaminarnos solo con lo que pues muchas veces festejamos este día, no sé usted, pero la mayoría que podíamos hacerlo de diferentes maneras no glorificaban a Dios muchas veces, terminaban en cosas que no honraban a Dios estas fechas. Y demos gracias a Dios porque hoy, a pesar de que caiga en domingo, todos ustedes hicieron el esfuerzo por estar aquí. Créanme que Dios les va a recompensar si ustedes abren su entendimiento, su voluntad hacia qué quiere decirles Él. Y les puedo asegurar, hermanos, que va a ser un 15 de septiembre diferente. Así que ponga mucha atención a lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Obviamente vamos a estudiar el libro de Esdras. Recuerdo cuando no teníamos poco tiempo aquí, bueno, que Dios nos dio la bendición de poder comenzar aquí a enseñar, a predicar, pues eran las instrucciones que nos daban. Estaba el pastor convaleciente, no estaba con nosotros, pero si era 6 de enero, prediquen de la rosca, si era prediquen del pan de muerto. Entonces, bueno, nosotros tratábamos de obedecer y a veces no. Como podíamos, íbamos a ver al pastor, pero se van a dar cuenta ustedes cómo, a pesar de que sigamos leyendo, estudiando Esdras, Dios tiene una aplicación para nosotros estar listos al festejo del país, de la nación, del mundo, porque igual usted a lo mejor va a festejar de alguna manera en familia, va a preparar algo o va a visitar a alguien donde preparen algo, y es importante siempre alimentarnos. Lo veíamos hace un rato en el estudio. El alimento hoy es algo en donde debemos dar gracias a Dios, ¿está de acuerdo? Si va a preparar sus chiles en nogada, su pozole, lo que usted prepare, va a hacer la diferencia con lo que aprendimos hoy en el estudio. Va a ser una bendición, pero lo vamos a complementar con esto, ¿está de acuerdo? Así que acompáñeme al libro de Esdras. Hoy vamos a terminar la última parte de este tema, que es un ejemplo perfecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esta es la cuarta parte, hermanos, un ejemplo perfecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hemos estado pues ya analizando 5 acciones soberanas de Dios en el capítulo 8 de Esdras. 5 acciones soberanas de Dios que tiene todo bajo control, pero las hizo por medio de un líder que él escogió, que fue Esdras, que tenía como tarea llevar de regreso a un grupo, a un segundo grupo de israelitas a su tierra, ¿verdad? Y tenían la encomienda pues de restaurar la vida espiritual de la nación. Entonces estas 5 acciones soberanas de Dios por medio de Esdras en la administración de Israel, hermano, que te van a animar, que te van a servir, que te van a instar a servir y continuar con tu restauración espiritual. Es lo que estamos aprendiendo ya desde hace algunas semanas. Y ya vimos que Dios convoca y reúne a través de Esdras a quienes han de regresar para la restauración espiritual. Esto lo vimos en los primeros 14 versículos. Y bueno, no me quiero detener mucho. En segundo lugar, vimos que Dios provee lo que falta a través de Esdras y quienes están con él para la restauración espiritual, versículos 15 al 20. Y hace 8 días vimos que Dios protege y bendice a través de Esdras el viaje de regreso para la restauración espiritual. Si usted lo recuerda, y es ahí donde nada más quiero recordarles un poco, Dios protege y bendice a través de Esdras el viaje de regreso, ¿verdad? Todavía no lo comienzan, pero previo a comenzar su viaje, ¿cómo Dios bendice y protege este viaje? Bueno, a través de la proclamación de un ayuno de Esdras. Obviamente teníamos que tener mucho cuidado e hicimos énfasis en que el ayuno
no debemos de rebasar la línea de que el ayuno pueden ser obras por las cuales el cristiano hoy en día alcanza el favor de Dios. No, lo aprendimos bien hace 8 días. El ayuno, en este contexto sí, porque se acuerdan que este pueblo está bajo el pacto mosaico. Esto es muy importante siempre aprenderlo cuando estudiamos el Antiguo Testamento. A ellos, sí, dependiendo de cómo se comportaban, Dios les respondía, ¿se acuerda? De acuerdo a ese pacto mosaico, podían tener o bendición o ¿qué? O maldición. Entonces, Esdras, siendo un erudito de la ley, proclama este ayuno, y vimos que el ayuno, más allá de solo la abstención de alimentos, era una humillación, y ahí es donde empieza a entrar la aplicación para nosotros los cristianos. Pero a ellos Dios, sí respondió Dios en cuanto a esa acción, porque ellos están en el pacto mosaico. Eso quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta. Porque Dios o les bendecía o les maldecía de acuerdo a su obediencia. Entonces, de acuerdo a esto, pues Dios les contesta. Y ahorita lo que vamos a estudiar, Dios es propicio, dice ahí como lo estudiamos hace 8 días, ¿no? Y les recuerdo, para nosotros entonces el ayuno, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? Entonces aprendimos que no hay un mandato en el Nuevo Testamento, no hay un mandato que nos inste a ayunar, pero sí vemos que Jesucristo, por ejemplo, lo daba por un hecho, en la frase, mas ustedes cuando ayunéis, o sea, no le está diciendo ayunen como la oración, que sí es un mandato, pero recuerden, Él dice, mas ustedes cuando ayunen, o sea, va a llegar el momento en que ustedes lo pueden hacer, lo van a hacer, y ya les da instrucciones, ¿no? No estén con su cara así toda de afligidos, sino lávense la cara, y su Padre que va a ver eso, pues les va a responder, porque esa es la otra clave del ayuno para nosotros los cristianos, ¿verdad? Lo aprendimos muy bien hace 8 días. El ayuno va acompañado normalmente de una oración, de la oración constante y de una humillación de dependencia de Dios. Ese es el ayuno para nosotros los cristianos. No esperar que Dios nos conteste por una humillación o la falta de alimento, ¿verdad? No lo veamos como obras. No, ese no es el ayuno cristiano. El ayuno cristiano es la actitud de dependencia absoluta a Dios, de depender, si eso te lleva a dejar de alimentarte, pero lo importante es la humillación interna, ¿se acuerdan? Ahí está la clave. Si tú ayunas por ciertas horas, por un día, está bien, tenemos la libertad de hacerlo, no tenemos la prohibición tampoco de no hacerlo, eso es entre nosotros y Dios. Y va a llegar el momento en que lo tengamos que hacer. Dios nos va a llevar en situaciones adversas que también vimos que tenía el pueblo de Israel por ser un viaje por el desierto. Llevaban muchos bienes, llevaban niños, mujeres, llevaban todos sus animales, en fin. Y por el camino pues había peligros grandes. Entonces Esdras decide él, sin pecar, porque también escuché algunas predicaciones, obviamente otras enseñanzas incorrectas, en donde ellos enseñan que Esdras se equivocó, porque utilizan la frase que tuvo vergüenza, ¿se acuerda que lo estudiamos? De pedirle al rey escoltas. Entonces, ¿sabes qué? Les enseñan a estas iglesias, a estas personas, tú no seas orgulloso y tú pídele a Dios, pero vimos hace 8 días que esto no enseña el pasaje. No se peca. Esdras había hablado mucho, le había mostrado a Artajerjes, el rey, el Dios en el que confiaba, y es por eso que tuvo vergüenza, pero no una vergüenza de orgullo, sino una vergüenza de fe, de confiar en que Dios, el Dios en el que los había estado levantando, que lo había levantado a él como líder, los iba a proteger durante el camino. Entonces, de la misma manera, nosotros el ayuno, una actitud, si no pecas, si no comes, pero lo importante es la humillación que aprendimos hace 8 días, ¿lo recuerda? Y lo que significa la humillación. Se puede ayunar, también vimos, de hábitos pecaminosos, le puedes ofrecer a Dios, porque muchos dirán, es que ya a mi edad, o por ciertas enfermedades, pues no puedo ayunar con alimento. No te preocupes, aprendimos hace 8 días que puedes ayunar de televisión, de celular, y a lo mejor ahí te desgarras más las vestiduras, porque es más difícil para ti eso, ¿no? Pero es humillación, dependencia de Dios. Entonces ahora lo que vamos a ver, hermanos, es las otras 2 acciones soberanas de Dios por medio de este Esdras. Vamos a terminar el capítulo 8.
Y esto nos va a animar a continuar, a servir en las áreas en donde lo tengamos que hacer, nuestro hogar, el trabajo, la iglesia, y a continuar con nuestra restauración espiritual, que es muy importante, revisar cómo estamos espiritualmente y en nuestra relación con Dios. Así que vamos ahí a Esdras capítulo 8, a los versículos 24 al 36. Y en los versículos 24 al 30, hermanos, vamos a ver la siguiente acción soberana de Dios por medio de Esdras. Y es, Dios guarda y protege las ofrendas a través de Esdras, que servirán para la restauración espiritual. Otra vez, ¿quién las proveyó, si lo recordamos? Dios, a través del rey, del mismo pueblo y de los mismos gobernados por los persas. Él las proveyó. Pero ahora Dios les da una protección especial, porque ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios por medio de Esdras protege estas ofrendas? Así que acompáñenme al versículo 24 y vamos a darle lectura. Aprovechando la oración de nuestro hermano José Luis, vámonos directo al texto este domingo, y que ya sé que ya tiene ganas de ir a preparar su pozole. Bueno, entonces número 4, Dios guarda y protege las ofrendas a través de su medio de Esdras, que servirán para la restauración espiritual. Vea lo que dice el versículo 24. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. ¿Se acuerda usted o ha resuelto algunos problemas matemáticos que traen truco? Que de repente usted no le encuentra el truco y de repente ya cuando le enseñan cuál es la respuesta, dice, ¡ay, sí es cierto! Aquí estaba la clave. Quiero hacer un ejercicio con usted, porque dice ahí, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, Y luego dice, a Serebías y a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Lo voy a dejar contestar ahorita, ya sabemos que estamos predicando, pero de todos modos, ¿a cuántas personas apartó Esdras, hermanos? Según el texto, vuélvalo a leer. ¿A cuántas personas apartó Esdras? 22, 12. Ok. Vea, la respuesta correcta son 24. ¿Ok? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Normalmente muchos predicadores se equivocan, e incluso comentaristas, porque dicen, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, y piensan, a Serebías y a Asabías y a otros 10. Ahí están nuestros 12, aparentemente. Pero no, hermano. ¿Por qué vemos esto? ¿Cómo podemos aprender? Vea primeramente por qué. Esdras 8, 18 al 19 nos dice que este Serebías no era sacerdote. Tampoco Asabías, ellos eran levitas. Acompáñame a Esdras 8, 18 al 19. Y nos trajeron, dice, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel. ¿Y cómo se llamaba este? Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. Y el versículo 19 nos da el otro hombre, a Asabías, ¿ya lo vio? Pero estos son levitas, porque si usted se acuerda, dice, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Porque el versículo 18 y 19 de Esdras nos está diciendo que Esdras se acuerda que mandó a hombres doctos, porque no había levitas, y entonces les dice, ¿saben qué? Vayan con Ido a Casifia y tráiganme hombres, ¿no? Levitas. Y los levitas no eran sacerdotes. Y entonces trae a estos dos hombres. Entonces ellos no pueden ser sacerdotes. Si regresamos a Esdras 24:30, dice, aparté luego a 12 de los principales sacerdotes. Son 12 aparte.
Y luego dice a Serebías y a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Lo que este pasaje literalmente debería de decir es lo siguiente: aparté a 12 de los sacerdotes principales, y escuche, y además a 12 levitas, a Serebías, a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. ¿Ya lo vio? Eso es lo que significa. Entonces regresaron 24. Bueno, más bien apartó a 24 personas, 12 sacerdotes y 12 levitas. Esto es muy importante, porque ahorita lo va a ver por qué. Pero parecen detalles que pues a los predicadores no les importa, no tiene relevancia. Finalmente lo leemos y lo pasamos desapercibido, pero ya usted ya aprendió algo. Ya le puede ir a preguntar a alguien: oye, aquí ¿cuántas personas regresaron? 12, 22, no, 24. ¿Cómo lo podemos seguir verificando? Vea usted lo que dice, por ejemplo, también Nehemías 12:24. Dice, los principales de los levitas, otra vez. ¿Y quiénes son? Asabías y Serebías y otros más, ¿no? Jesuá, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Pero nos vuelve a reiterar Nehemías 12, que tanto Asabías como Serebías eran ¿qué? Levitas, no eran sacerdotes. Entonces no pude decir nuestro texto que Esdras apartó a 12 sacerdotes, entre ellos Serebías y Asabías, porque ellos no eran sacerdotes. ¿Ya lo vio? Y también, esto nos lo corrobora más adelante, Esdras 8:30. Porque estos hombres tienen una encomienda que ahorita les va a dar Esdras, ¿verdad? De todo lo que recogieron en bienes de plata, oro y los utensilios del templo. Y ahí el versículo 30 nos dice claramente a quién se los dio: a 2 grupos. Dice Esdras 8:30, los sacerdotes, ¿y quiénes? Y los levitas, o sea, 2 grupos recibieron el peso de la plata y el oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Entonces me quise detener ahí, hermanos, para que ustedes lo vean, que vean cómo cuando se escudriña la palabra encontramos detalles como este, y la misma escritura no lo corrobora. Ya utilizamos 3 pasajes para ver que eran 24 personas, no eran 12. ¿Por qué? Porque estos hombres no eran sacerdotes, sino levitas. Vea lo que dice, continuemos con el versículo 25. Y les pesé a estos 24 hombres, ahora ya lo sabe usted, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Ahí nos dice quiénes proveyeron. Esdras como que recuerda que les habían dado demasiado. Ahorita usted va a escuchar las cantidades, hermanos. Pero dice, la fuente es Dios. Y Dios utilizó a Artajerjes, a sus consejeros, a sus príncipes y al mismo pueblo de Israel que estaba ahí gobernado por los persas, de todo lo que estaba en sus manos, que estaba bajo su custodia. Y que recuerda, esto es muy importante, ¿para qué era toda esta plata, oro y utensilios? ¿Para ellos? ¿Para enriquecerse ellos? No, era para la vida espiritual en el templo. Levantar otra vez las ofrendas en Israel, y para eso se necesitaban, pues, ¿qué se necesitaban? La materia prima, recursos, exactamente. Entonces, ese era el origen y Esdras lo está recordando. Vea el versículo 26. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Versículo 27. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Entonces, lo que hace Esdras es tomar todo lo que tienen, ahorita va a ver cuánto era, y pesarlo frente a estos 24 hombres, 12 sacerdotes y 12 levitas. Usted podrá pensar, bueno, ¿por qué Esdras, en lugar de que nos cuente cómo custodiaron las cosas materiales,
No nos dice cómo cuidaron a las mujeres, a los niños, los animales, cómo fue la logística del regreso. O sea, ¿por qué en la soberanía de Dios, Dios decide darnos detalle sobre las cosas materiales? ¿Qué serán más importantes las cosas materiales que los seres humanos? De ninguna manera. Pero hoy nos quiere enseñar algo Dios. Entonces lo que aprendemos aquí, hermanos, es que Esdras le da detalle a estos porque él es muy meticuloso, como ya lo vimos durante todo el libro. Él es cuidadoso de lo que hace porque sabe qué tiene en sus manos. Esos recursos, hermanos, no le pertenecen a Esdras ni al mismo pueblo. Le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y Esdras es consciente de esto y no quiere que se le señale, no quiere que haya dudas en cuanto al manejo de este oro, de la plata, de los utensilios que regresaron. Y entonces él recibe esa parte, esa orden de parte de Dios, y él obedece, porque es Dios quien lo pone en su corazón. Y entonces toma a estos sacerdotes y a estos levitas y pesa, dice ahí, frente a ellos. Vamos a ver cuánto tenemos. Y quiero que ustedes sean testigos. Y ahorita lo va a repartir, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, la cantidad del tesoro era inmensa. Por ejemplo, un talento pesaba más de 30 kilos. Y aquí dice que cuando lo pesaron, por ejemplo, en el versículo 26 dice, pesé pues en manos de ellos 650 talentos. ¿Quiere usted saber la cantidad de peso que llevaban en oro y plata? Multiplique 600 talentos de plata por 30 kilos y le va a dar la cantidad de toneladas. ¿Se imagina una tonelada de plata, por ejemplo? Y dice más adelante, 650 talentos de plata y utensilio de plata por 100 talentos. O sea, había utensilios del templo, del antiguo templo, 100 talentos por 30 kilos y sigue haciendo sus cuentas. Y luego dice, y 100 talentos de oro, 100 por 30 kilos y le voy a volver a dar toneladas. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas. Pues vamos a aprender qué eran los dracmas. Los dracmas no eran en sí, como en el Nuevo Testamento, unas monedas, sino también tenían su valor por el peso. Y un dracma, hermano, ahorita le doy la cifra. Como le digo, era una medida de peso, no de valor, y equivalía a 8 gramos y medio, un dracma. No sabemos si era moneda, papel, normalmente, a veces era hasta piedra, hueso. Los dracmas en diferentes culturas normalmente eran pues cierto tipo como de monedas, pero ni siquiera redondas muchas de ellas. Pero lo importante era cuánto pesaban, porque de cuánto pesaban correspondía a cuánto valían. Entonces, un dracma equivalía a 8 gramos y medio. Un talento, más de 30 kilos. El próximo domingo, cuando lo salude, le voy a preguntar, Así que, para que se acuerde. Bueno, no es lo importante. Pero nada más quiero que usted vaya dándose cuenta de la cantidad de oro, plata y utensilios que llevaban. Era una gran cantidad. Esta cantidad era mucho más grande que la que llevó Zorobabel, aunque eran más cantidad de gente en aquella ocasión, ahora llevaban más. Vea lo que dice Esdras 1 del 9 al 11. Y esta es la cuenta de ellos. Ahí también Esdras nos está detallando cuántas cosas materiales de oro, plata regresaron con ese primer grupo. Y dice, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Acuérdese que Sesbazar es otro nombre de Zorobabel. Acuérdese de eso para que no, cuando vuelva a leer Esdras, no se pierda. Este Sesbazar, ¿de dónde salió? Es Zorobabel. Pero nos dice, y la cantidad, si hiciéramos las cuentas con detalle, cuando usted haga su estudio, vea las medidas, los que están regresando con Esdras, aunque eran 5,000, 6,000 personas, y Zorobabel eran 50,000, la cantidad de bienes que llevaba Esdras en su segundo viaje
en el segundo regreso era muchísima, muchísima. Entonces, un comentarista dice lo siguiente, y cito, es un comentarista llamado Burtz. En resumidas cuentas, dice este comentarista, las riquezas de cuyo transporte tenían que hacerse responsables los sacerdotes y levitas se componían, escuche, de unas 25 toneladas de plata, 3 toneladas y 3/4 de artículos de plata, 3 toneladas y 3/4 de oro, 20 tazas de oro que pesaban unos 8 o 9 kilos, además de otros artículos preciosos. El valor de estas riquezas era incalculable. Fin de la cita. ¡Wow! Entonces, vea la cantidad de toneladas que llevaban de oro, de plata y de utensilios. No era una cantidad poca, pero sigamos leyendo el pasaje. Acompáñenme a Esdras 8:28. Dice Esdras 8:28, y les dije, ok, entonces aparta sacerdotes, levitas, pesa frente a ellos ya la cantidad de oro, plata y utensilios que ya leímos, y les dice, vosotros estáis consagrados, ¿a quién dice ahí? A Jehová. Y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Ponga mucha atención con lo que viene, porque aquí viene lo que Dios quiere enseñarnos. En todo, hermano, ¿no? Pero dice, lo primero que les señala, vosotros estáis consagrados a Jehová, y así como ustedes están consagrados a Jehová, lo que van a llevar también es santo y consagrado a Jehová, porque es una ofrenda a Dios de vuestros padres y también de los enemigos, porque acuérdense quién proveyó para esa ofrenda. Y les da la siguiente instrucción, versículo 29. ¿Sí está leyendo conmigo? Porque si no, se pierde, hermano. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Entonces les dice, van a vigilarlos y los van a guardar hasta que regresemos a Jerusalén, y ahí ustedes, lo que yo les di a cada uno, ustedes me lo van a volver, y escuche, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo van a volver a pesar, nada de que me lo dan en bolsitas, pues no dice el texto, yo lo digo, esa es primera de José Luis 1. Pero ahorita vamos a ver, porque Esdras de manera detallada les dice, ahora me los van a poner y me los van a pesar otra vez, pero ahora con más personas. Sacerdotes, levitas, príncipes y todo el pueblo. Y me van a entregar lo que les di. Ay, está dura la tarea, ¿no? Versículo 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Entonces, Esdras primero nos relata lo que hizo y después nos dice, y lo terminé haciendo, A cada uno de estos levitas y sacerdotes se les entregó una cantidad y se les mandó vigilar y guardar, porque llegando a Jerusalén me lo van a regresar, porque no les pertenece a ellos ni a mí, sino ¿a quién? A Dios y para el uso de Dios. Muy importante. Esdras entonces, hermanos, se dirige a los encargados de estos tesoros y les recuerda el carácter sagrado de sus personas. O sea, les dice, ustedes están consagrados a Dios. No buscó, si usted se da cuenta, a cualquier persona del pueblo, sino para este encargo, y era la tarea de los levitas. Les dice, ustedes fueron consagrados y separados por Dios para este tipo de tareas, sacerdotes y levitas. No agarró y dijo, bueno, a ver, ¿quién se me hace honesto? Ya me han dicho que hay buenos contadores, administradores, con muchos grandes talentos. No. Dijo, estos fueron los que ordenó Dios, a estos les doy la tarea. Muy importante. Entonces Esdras dirige a estas personas sus cargos y también les dice cuál es su misión. Y conforme a los sacerdotes, porque acuérdense que regresaron sacerdotes, Dios dice cuál era su tarea. Vea conmigo Levítico 21:1. Para que veamos, pues que Esdras no se estaba equivocando en encargarles a ellos esta tarea difícil, porque
Pues imagínense llevar tanto dinero por el desierto y que se atravesaran ladrones. ¿Qué cuentas iban a dar, no? Levítico 21:1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Nada más quiero eso porque vaya conmigo ahora al 6:8. Pero no se contaminen, les sigue dando instrucciones de que son consagrados, son especiales para Dios. Tienen una tarea estos sacerdotes, por lo cual deben de estar limpios, puros. No deben estar contaminados por pecado o prácticas pecaminosas, porque tienen una tarea especial. Vea versículos 6 y 8 de Levítico 21. Santos serán a su Dios, ya lo vi, apartados a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote enfatiza a Dios, es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios, y también reitera, ¿por qué debe ser santo? Porque ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. ¿Quién los santificó? Dios. Tienen una tarea importante y deben de estar santos, puros, porque son consagrados a Dios, porque ellos son los que ofrecen el pan, ofrecen los sacrificios. ¿Ya se acordó? Entonces es sumamente importante que ellos, estos sacerdotes, recuerden esa gran tarea y que son consagrados a Dios, y lo que llevan en sus manos es consagrado a Dios. También los levitas tenían un encargo de parte de Dios. Eran una tribu especialmente escogida por Dios, dedicada para Dios, porque Él lo decidió así, y por lo tanto también santa, apartada. Vea conmigo Números 3, del 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, es Dios acomodando a su pueblo y dando esas tareas específicas. Y dice ahí, he aquí, yo he tomado a los levitas. ¿A quiénes? Levitas. Estos son diferentes sacerdotes de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Y estos levitas, dice ahí, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué, aparté, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo el Jehová, es la voluntad de Dios. Y esos primogénitos eran los levitas, ofrecidos, una tribu especial para el servicio de Dios. Y estos levitas eran ¿qué? ¿O cómo debían de ser? Santos, consagrados para Dios. Números 8, 14 al 16 nos dice un poquito más de detalles sobre las tareas y cómo debían de estar santos estos levitas. Dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y escuche, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Entonces los levitas, por orden de Dios, eran consagrados para Él, para su servicio, y debían de permanecer santos. ¿Cómo, hermano? Santos. ¿Ok? Entonces, tanto sacerdotes como levitas tenían un encargo de parte de Dios desde antes del Éxodo, y todos los demás lo sabían, pero había que recordárselos. Y es lo que está haciendo Esdras. Les recuerda y les dice, acuérdense que tanto ustedes sacerdotes como ustedes levitas fueron consagrados para Dios. Y ahora las cosas que llevan también son santas, especiales, porque son para el servicio de Dios. Aguas, vigílenlas y guárdenlas con sus vidas casi, porque esa es su tarea.
Consagrados viene del hebreo kodesh, porque dice, ustedes son consagrados. Es la palabra kodesh, que significa, escuche, santo, apartado, escogido para el uso exclusivo de Dios. Esto es importante. Entonces Esdras no solo enfatiza la consagración de los hombres, como ya le dije, sino también recalca, hermano, el carácter sagrado de los utensilios y los tesoros que están siendo llevados. Los utensilios son sagrados y la plata y el oro son ofrenda voluntaria a Dios de nuestros padres, les dice. Son ofrenda voluntaria a Dios. Recalca esto, les dice, aguas, porque la ley lo dice, Levítico 22, 2 y 3. Como para acabar de remachar. Todo esto que yo estoy leyendo de la ley, estos que están escuchando, levitas y sacerdotes, lo saben. Pero aún sabiéndolo, les dice Esdras, para que no haya dudas, se los recuerdo. Vea lo que dice Levítico 22, 2 y 3. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y escucha, y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová, diles, todo varón de toda vuestra casa, descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, y escuche, aquí viene la consecuencia de no buscar santidad, será cortado de mi presencia, y reitera otra vez y pone su firma, yo, Jehová. Y tal vez usted diga, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto? No esté pensando, hermanos, en el liderazgo de la iglesia y los pastores, en todas las iglesias. Piense en usted mismo. Y aquí vamos a aplicar este primer punto entonces. Dios protege las ofrendas a través de Esdras que servirán para la restauración de la vida espiritual. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Primero, acordándonos que nosotros también fuimos apartados y consagrados para Dios. Fuimos apartados y consagrados para Dios. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Hermanos, esto es sumamente importante entonces esta mañana. ¿Escuchó bien? Esto es sumamente importante para una aplicación práctica de un pasaje de Esdras, de un relato de Esdras, y cómo ustedes lo vamos a aplicar saliendo esta mañana de estas puertas. Que usted recuerde esta mañana que así como estos hombres tenían una tarea importantísima, porque había sido encomendada por Dios, habían sido escogidos por Dios, usted también lo es, usted también lo fue, usted es sacerdote, usted actúa como levita, ya no en los términos del Antiguo Testamento, ahora en la iglesia, que es su cuerpo, que es su pueblo, que de los dos pueblos unió un solo pueblo. Pero ahí mismo el Nuevo Testamento nos está diciendo a través de lo que dice Pedro, que usted y yo también somos sacerdotes y levitas, y también necesitamos recordar que fuimos apartados para Dios. Y que tenemos en nuestras manos no las toneladas de oro, plata y utensilios, hermanos. Escuche esta mañana, tenemos en nuestras manos el Evangelio de Cristo Jesús, que es más valioso que todas esas toneladas. Pero tenemos el mismo encargo de vigilarlo y guardarlo en nuestras propias vidas y cómo lo predicamos. ¿Escuchó bien? Tenemos la misma encomienda en diferente aplicación que aquellos sacerdotes y levitas que estaban regresando con toneladas de oro, plata y utensilios, pero ahora usted y yo tenemos el valioso evangelio, que es más valioso que esa plata y que ese oro, y que también tenemos la encomienda, hermanos, de vigilarlo,
y guardarlo, proclamarlo, con nuestro testimonio y con nuestra boca. Si no me cree, vea lo que dice 2 de Timoteo 1:14. Vea, en una frase tan corta, le dice Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. ¿Cuál es ese buen depósito y que tiene que guardar Timoteo? La salvación, el evangelio que recibió. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy nosotros ya estamos capacitados, hermanos, para guardar el testimonio a través de nuestras vidas, de luchar por consagrarnos a Dios. Hoy nosotros no debemos aprovecharnos que el sacrificio de Cristo nos hace entrar inmediatamente en la presencia de Dios, como estos sacerdotes y levitas no podían, porque acuérdense que de las consecuencias es que morirían si entraban contaminados y con pecado a realizar sus funciones. Nosotros como cristianos, no hermanos, pero tenemos todavía más responsabilidad, porque debemos hoy, esta mañana, recordar que nosotros también hemos sido apartados, consagrados, que nuestra vida debe de ser diferente. Hoy en especial en que la nación celebra la independencia, la libertad de la esclavitud, de la opresión. Nosotros debemos recordar exactamente lo mismo, hermanos. No pertenecemos a este mundo, a esta nación. Tú y yo pertenecemos a una nación santa, con responsabilidades y testimonios, y recordar que hemos sido apartados para Dios, para hoy proclamar el evangelio y hoy mismo demostrar con nuestros hechos. Escuche bien, con nuestros hechos que somos diferentes. ¿Te imaginas, hermano, que el próximo domingo nos pasen videos de todos, ¿no? Y que de repente vieran a José Luis ahí festejando el 15 de septiembre con su tequila así empinado. Ja, 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 ja. Y más tardecito en el mismo video peleándose con los mismos familiares. Y más aún, ¿no? Más tardecito, vomitado. Porque perdió su equipo de fútbol. Y más adelantito, yéndose con sus familiares, peleando y discutiendo, ¿no? Discutiendo con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Hermano, es la realidad de lo que hoy pasa en muchos hogares. Escuche, es la realidad de lo que hoy pasa en muchos hogares. No tenemos estadísticas, pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy es cuando más pleitos familiares hay. Hoy es cuando más accidentes, o se sube el índice de accidentes automovilísticos por la tasa de ingesta de alcohol. Hoy, entre familiares, hermanos, hay adulterio, fornicación, está lleno de pecado este tipo de eventos. Pero lo que hoy Dios quiere recordarnos es que tú y yo recordemos a través de este pasaje que hemos sido consagrados, apartados, que somos una nación santa y no podemos contaminarnos con lo que este mundo ofrece. No lo podemos hacer. Digo, si eres cristiano, ¿verdad? Si eres cristiano. Porque tampoco se vale de que veniste a ser cristiano, ¿verdad? Y pienses que ya cumpliste. Y como hemos dicho, me quito al rato mi traje de cristiano, me pongo mi sombrerote, me pinto, no porque sea malo, sino porque me contamine. Sí, quiero darme a entender, todo esto hoy lo puedes festejar, comerte tu pozole, escuchar música, eso no es pecado. Me estoy refiriendo a que de repente ya te encuentres en esos excesos contaminado. Eso es a lo que me refiero. Porque hoy Dios nos está recordando que tú eres especial, eres alguien escogido y santo, apartado para uso exclusivo de Él. Tienes, hermano, un depósito que guardar que es el testimonio de Cristo. Y tristemente de las estadísticas que rápidamente te di, también muchos, entre comillas, cristianos dan mal testimonio de Cristo esta noche. Nos gozamos con los que se fueron de vacaciones, ¿no es cierto? Pero hoy muchos se dieron el permiso, dijeron, no me toca, hoy es día feriado.
Pero estamos aprendiendo en esta iglesia que esta iglesia va a estar así abierta siempre. Siempre va a estar abierta. Porque el pecado siempre está listo. Como iglesia, pues aprendemos, hermanos, algo importante. El viaje hacia el cielo, hermanos, es largo y peligroso, ¿no es cierto? Lo hemos visto esta semana, fue largo y peligroso. Sufriremos la tentación de quitar el depósito. Sufriremos la tentación de darnos gustos. Sufriremos la tentación de contaminarnos. Hermanos, vendrán ladrones intentando robarnos ciertas enseñanzas, doctrinas, de que nosotros nos adaptemos a ellos. Y tenemos que ser fieles y justos al depósito que nos ha sido dado, que es nuestra salvación, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué? A sabiendas de que el Señor tarde que temprano un día nos va a pedir cuentas. Como iglesia, también hemos sido consagrados para la casa de Dios. Escuche, tenemos una enorme responsabilidad en la tarea encomendada por nuestro Dios como iglesia. Y por eso damos gracias a Dios que, pensando en que pudiéramos ser menos como en otros años, somos bastantes. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios porque le dio su lugar hoy. Entonces, hermano, hoy, esta noche, recuerde que usted fue consagrado para Dios. ¿Quiere todavía poner un poco más de énfasis en eso? Lea Efesios capítulo 4, 5 y 6. Y que nosotros que ya lo estudiamos, se acuerda que fueron 3 capítulos que fueron como losas pesadas. Porque una gran salvación tiene no solo el derecho de ser salvo, sino una gran responsabilidad delante de Dios. De comportarnos y ser congruentes con lo que decimos creer. ¿Escuchó? Con lo que decimos creer. Por eso le digo, qué vergonzoso, ¿no? Pero si hoy se te va el patín, a lo mejor los que están cerca de ti son los que te recuerdan, ¿no? Fuiste consagrado para Dios. Fuiste consagrado y apartado para Dios y tienes un depósito de un testimonio, de un evangelio que anunciar allá afuera. Número 5. Dios cumple fielmente sus decretos espirituales y políticos a través de Esdras. Dios cumple fielmente sus decretos espirituales. ¿Cuáles son esos decretos espirituales? Te voy a llevar de regreso a Israel, a que reconstruyan el templo y los sacrificios. Y Dios está a punto de, en los pasajes que vamos a leer, está cumpliendo sus decretos. Y políticos. Porque acuérdense que quien lo había mandado a Esdras había sido Artajerjes y le había dado instrucciones claras. Y Dios los cumple a través de Esdras y también lo vamos a ver a continuación. Versículos 8 del 31 al 36. Dice el versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y escuche el versículo 32, hermanos. Así de simple y así de sencillo a veces lo leemos. Dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Ay, Esdras. O sea, en lugar de que nos detallara cómo los fue protegiendo Dios, cómo estuvo, qué más pasó en el viaje. No, el versículo 32, y llegamos. Y después de llegar reposamos 3 días. Qué fácil, ¿verdad? Hermano, así de fácil lo hace Dios porque es un Dios poderoso. Y a veces los que nos complicamos somos nosotros, pero así actúa Dios. Dios nos da una señal aquí de que Él, estando soberanamente controlado todo, tiene el poder para hacer las cosas como a Él le plazca. Pero en este simple versículo vemos que se está cumpliendo el decreto de Dios. Si Dios comenzó la obra, Dios la terminó. Si Dios comenzó en ti una salvación, Dios la va a terminar en el día de Jesucristo. Gran contraste. Si tú crees que tomaste una decisión por Cristo, que de ti depende ser cristiano, como muchos lo hacen, por eso es que muchas veces ni terminan y abandonan, apostatan, saborearon un rato el cristianismo, hoy andan ya por el hinduismo, el confucianismo, bien confusos, o por otros caminos, ¿verdad? Porque ellos han elegido. Pero el cristianismo, hermanos, es la obra completa de Dios, soberana. Y si Él comenzó esa salvación,
Él la va a terminar. No vemos en la Biblia nada que Dios haya empezado, que Dios no haya terminado. Escucha, Dios de verdad comenzó en ti la obra de salvación. No te pide perfección, hermano, sino que confíes que a pesar de tus errores, Él la va a terminar. Él va a terminar. Si alguien está desanimado este domingo, si alguien está a punto de tirar la toalla, si Dios comenzó en ti la buena obra, Él la va a terminar. Si tú eres insensible ante lo que significa ser cristiano, arrepiéntete. Has tenido demasiadas oportunidades tal vez, escuchando que te arrepientas. Y aún insistes y eres necio en seguir viviendo a la manera que tú quieres. No podemos asegurar que aquí haya alguien que no sea cristiano. Y debemos siempre predicar, arrepiéntete. Arrepiéntete. Versículo 33. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios de la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noaídas, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, ya vieron ahí, hermanos, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Entonces saquemos una pausa aquí. Después entonces de los preparativos de la larga caravana, los desterrados salen un 12 de abril del 465, dice ahí del mes de Nisan. Es un 20 de abril del año 465 y su viaje dura 4 meses. Y como le digo, ¡prum!, llegan rápidamente, ¿no? Fueron 4, pero el pasaje nos dice que ya están ahí. Y el versículo 32 nos indica rápidamente, aparte del resumen, nos da entrada al versículo 33 de que algo pasó. A Esdras no se le ha olvidado que llevan algo valioso para el templo, para iniciar los holocaustos, los sacrificios. Y dice, a ver, levitas y sacerdotes, necesito que me rindan cuentas. Que los que les fue entregado estén ahorita entregados. Y aquí, pues lo mismo hizo Pablo, hermanos, allá en 2 de Corintios 8, 20 y 21. Recordamos rápidamente el contexto. Él recogió una ofrenda para llevar a los pobres en Jerusalén. Pero como siempre que se maneja dinero, hay dudas, hay tentaciones. Pablo también, al igual que Esdras, quería permanecer irreprensible y dice lo siguiente: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, ¿ya lo vio? Procurando hacer las cosas, ahí dice, ¿cómo? Honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo nos da una gran enseñanza de cómo se manejan las finanzas en la iglesia, ¿ya lo ve? Pablo tenía el temor que tenía Esdras y dice, ¿saben por qué lo hago? Porque no quiero que nadie me señale, nadie me censure en cuanto a esa ofrenda abundante que estoy administrando, que sé que le pertenece a Dios, sino que procuro hacer las cosas honradamente. Y dice Pablo es consciente, le cae de peso eso y dice, no solo delante de Dios, sino también de los hombres, ¿no? Y no escuchamos a pastores prepotentes, yo con el dinero hago lo que quiero, es mi dinero. No, Pablo aquí dice, sino procuro que delante de los hombres haya honestidad. Pero también, hermanos, hay una petición a las iglesias en cuanto a las ofrendas. Y eso nos lo enseña Filipenses 4:8. Vea lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, tanto la iglesia tiene una responsabilidad de manejar honrada y transparentemente las finanzas, como la iglesia, de que cuando usted piense de los dineros de la iglesia, aquí le dice cómo pensar. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Eso es lo que nos conviene a nosotros, hermanos. Y con esa actitud, con este pensar, ir a los encargados, aquí sabe quiénes son, y pedir cuentas, ¿verdad? ¿Qué se hace con el dinero? Y ellos con la responsabilidad de decirle. Así se manejan las cosas. Eso nos da el ejemplo de Esdras y ahora el Nuevo Testamento, ¿lo está viendo? Eso es sumamente importante. Pero ahora, hermanos, vea lo que dice el versículo 35.
Y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Y nos dice cuál fue la cantidad: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Todo en holocausto a Jehová. Y versículo 36. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Entonces, lo primero que llegaron a hacer fue holocaustos. ¿Para qué eran los holocaustos? Para el perdón de los pecados. O sea, no fueron ni llegaron a hacer fiesta de agradecimiento, si usted se da cuenta, ¿no? Hoy lo que podríamos, por ejemplo, celebrar este día es dar gracias a Dios por la libertad espiritual que tenemos. Sí, como nación, porque nuestro contexto sería diferente, pero hoy nuestra nación sabemos que está gobernada por Cristo, por Dios, que pertenecemos a otro pueblo, que estamos temporalmente en este mundo. Y entonces nuestro énfasis es darles gracias a Dios, no como el mundo se la da, sino por la libertad que Cristo nos ha dado, de la libertad y la esclavitud del pecado, que es peor que la esclavitud de una nación, ¿no es cierto? Con más estragos, más directos en nuestra propia vida, hermanos. Hemos sido libres por Cristo. Y nada más porque ya no pertenezco a esa denominación, pero si no le diría un grito de júbilo, ¿verdad? Pero váyase gozoso pensando en que Dios nos ha dado esa libertad. Y no se contamine al rato con la libertad que esta nación muchas veces piensa y con la que festeja este día, en hacer lo que la gente quiere. Nosotros, sacerdotes y levitas, consagrados, apartados para Dios. Y padres, enséñenle eso a sus hijos. Enséñenle eso a tus vecinos, a tus nietos. Enséñenle eso a sus nietos. Aquí veo mucha gente grande. Recuérdenle eso a sus hijos. Siempre aparte de lo que este mundo enseña. Nunca yendo a la par de la corriente que este mundo quiere arrastrarnos, hermano. Es que eso es muy aburrido, religioso. Pues para un hijo de Dios no. Para uno que no ha nacido de nuevo, pues sí, es normal. Considérate, ¿cómo estás? ¿Te está sonando duro esta palabra? Que hoy la verdad vengo muy tranquilo, ¿cierto o no? ¿O no? Pues sí. 9. Entonces, hermanos, voy terminando con esto. Tenía ahí por algunos versículos que no quiero leerles ya, pero vea lo que dice el versículo 31. Llegan a hacer holocaustos, pero también llegan a rendir cuentas, versículo 36, perdón. Y le entregan a los sátrapas del gobierno persa todas las cuentas. O sea, si se dan cuenta, Esdras no solo fue honesto delante de su propio pueblo, sino también de las cuentas y de todas las notas que iban a entregarle a Artajerjes. Es un testimonio tremendo de Esdras, hermanos. Esdras iba a dar testimonio con su pueblo de cómo se llevaban las cosas materiales, las cuentas. Y también, Artajerjes, aquí está todo claro, todas las cuentas, todo lo que enviaste, rey, llegó intacto. Eso nos indica en el Nuevo Testamento, hermano, que nosotros no somos quienes para tampoco decir, bueno, en la iglesia vemos que se manejan bien las finanzas, que no hay tanto problema como en otras donde estuvimos, y bueno, era un relajo en otras iglesias, ¿no? Pero también la responsabilidad que tenemos para con el gobierno. Esdras era consciente, hermano, que estaban siendo gobernados por los persas y le rinde cuentas. Llamado a Romanos 13. Toda autoridad es puesta por Dios y el que se resiste a la autoridad se resiste a Dios mismo. Y nada más un recordatorio aplicativo muy rápido. Estás entregando en forma, orden y transparentemente tus impuestos, ¿verdad? Ese es un llamado a que ni siquiera la autoridad ni la iglesia te señale. Estamos siguiendo el ejemplo de Esdras, pero tal vez de Cristo. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Cristo? Dad al César lo que es de César, paguen sus impuestos, y a Dios lo que es de Dios, ofrenden a Dios. Tremenda enseñanza. Y dice el versículo 31, y con esto termino. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Vuelve al estribillo de esa famosa frase de todo Esdras que hemos estado viendo. Como ya hemos dicho, hermanos, Esdras no nos explica nada
con respecto a la logística del viaje, la organización de la gente, la adquisición de provisiones, las etapas del viaje, las dificultades encontradas, las dificultades superadas. Una sola cosa es importante: Dios cuidó de nosotros. Salmo 66, 10 al 15. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Hoy un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado, ya hizo el sacrificio por nuestros pecados. Y hermanos, ya no tenemos que ir a matar animales. Pero lo que sí dice Romanos 12, 1, es que nosotros mismos somos esos corderos, humillados, sacrificados, resistiéndonos. Y salir determinados, hermanos, después de escuchar esta mañana la palabra de Dios, en dos cosas. Somos apartados y consagrados. Y hoy puede hacerse la diferencia de cristianos y cristianas que fueron ministrados por la palabra de Dios para salir y no entregarse de lleno, hermanos, a todo lo que este mundo ofrece. ¿Están listos? ¿Dios les dio palabra? ¿Podrán resistirse a ir a predicar el evangelio, guardar el depósito que les fue entregado? Y la segunda, mantengámonos irreprensibles. Mantengámonos irreprensibles, hermanos, para que nosotros también, en la manera en que servimos, en la tarea que Dios nos encomendó, como servidores, ofrendadores, diezmadores, predicadores, maestros, pastores, ancianas, todo, seamos irreprensibles, y todo lo que Dios nos ha dado como dones, cuando tengamos que entregarle cuentas, le digamos: está todo, Señor. Está aquí todo listo. No hay de qué me tenga que avergonzar. No tomé nada para mí. No utilicé de manera egoísta todo lo que tú me has dado. Tanto material como espiritual, porque hoy el énfasis es espiritual. Somos ricos en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Y eso es lo que festejamos este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que nos alimenta, como bien nos enseñaba nuestro pastor en el estudio. Gracias por tu palabra que nos sustenta, nos hace estar firmes en este camino, Padre, que sin ti es difícil caminar y andar. Lo reconocemos esta mañana. Reconocemos y recordamos las palabras de Jesús que dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Pero te damos gracias, Señor, porque hoy te hemos escuchado, estás y te vas con nosotros. Nos vamos fortalecidos por tu palabra para que sepamos que somos sacerdotes, Señor, hechos por ti, por tu sacrificio. Y que eso nos hace ser y recordar este día que somos apartados para ti, Señor, para uso exclusivo tuyo. Permítenos no solo saberlo de palabras, sino practicarlo. Que vea el mundo, Señor, la libertad a la cual tú nos trajiste, la esclavitud de la cual tú nos has sacado, Señor, y el desenfreno